Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos Buenos a días. dar Buenos días, profe. buen día. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar y iniciemos la sesión de hoy. Buenos días. Buenos días. Profe. Adelante. ¿Ya terminó de calificar? De calificar los exámenes del primer parcial. Así es. Ya están, pues ya los publiqué, ya las calificaciones. Y si no me llegó que me calificara, ¿Cómo así? ¿Qué tiene? ¿No tienes observaciones ahí? no, nada. Derek, tú tienes problemas con, no sé si con tu cuenta de Classroom o no sé, no me llegan, no, más bien me marca ahí un error cuando devuelvo la calificación en algunos trabajos. En algunos trabajos y en el examen me marcó error, no me permitió devolverte la calificación, pero sí está calificado. Ahorita Ok, y bueno, ¿qué puedo hacer, profe? no sé, pues necesitas revisar si no tienes problemas con tu cuenta de que esté saturado tu Drive o algo por el estilo, porque es una cuestión de Despacio. puede ser que esté saturado tu Drive y por eso no te estén llegando adecuadamente las Bueno, notificaciones. justo ayer lo vacié, profe, creo que pueda checar. Entonces ese es el problema. Lo reviso y te lo reenvío. Va, gracias, Así profe. ya llega, ¿vale? Porque sí me marcó error en las dos, en una actividad y en el examen me marcó error, no te lo actualizó. Ok, profe, yo lo checo ahorita, ¿sí? Si lo checo yo para reenviártelo, ya te debe aparecer si es que tenías problemas con espacio en el Drive. Ok, profe, gracias. ¿Vale? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, Sí, escucho. antes de que empecemos con la clase, ¿cree que sea posible lo de las participaciones? Es que si no se van a ir arrastrando mis participaciones. Pues es que te desconectas y luego no vienes. Ayer ni te presentaste. No, claro que sí. ¿Sí? Mire, es que la cosa Ya está no me, así. ya no me recordaste. ¿Cuál es la cosa, Jaciel? Es que las primeras dos participaciones se quedaron juntas. La que Ah, fue del miércoles 12 y nos dijo que le recordáramos a la siguiente clase, que fue el martes 18, pero también sucedió lo mismo. El miércoles 19, se supone que puso las participaciones y yo también estaba ahí, pero al final de la clase tuve que salir. Entonces ya en el momento que pasó la lista, yo ya no dije mi nombre. pues Y entonces tienes también, pendientes. Tienes ajá, y pendientes, también, Jaciel. Sí. pues las de ayer, que serían en total 4. ¿Y las de ayer por qué no las registraste? Porque no tomó, A la de ayer la tenemos pendientes. ajá, sí, entonces son Entonces, 4. ahorita tú, lo que tienes pendientes, déjamelo ahí en el chat para retomarlo. Y Sí, sí, a reserva de que ahorita pues, registremos la propia de esta sesión. Pero tú déjame ahí, anótame los pendientes. O sea, pendiente, bueno, ahí pendiente de tal día. Y yo la retomo de ahí para no distraernos en eso. Tú déjame en el chat y ahí mismo vamos a dejar ahorita registrada la de hoy. Y de ahí lo tomo. sí, profe, ¿Vale? muchas gracias. Igual así como me dijiste lunes, martes y el día que haya sido, déjamelos ahí detallados para que yo los pueda registrar. Por favor, Asiel. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Voy a compartir la presentación que estábamos revisando el día de ayer, me parece que es esta. Eh, Prácticamente revisamos entonces el día de ayer. ¿Qué fue esta? No, esta es la anterior. Bueno, en esta revisamos lo que es el circuito serie de capacitores y identificamos las características del circuito serie. Es que la carga total del circuito serie es la misma en cada capacitor. La capacitancia total es menor que la menor y se calcula con la inversa de la suma de las inversas de cada capacitancia y el voltaje total en un circuito serie es la suma de los voltajes individuales que se presentan en cada capacitor. Esa es a grandes rasgos los comportamientos en un circuito serie. Y después vimos el circuito paralelo. Perdón, déjenme dejar de presentar esto, si no
Me da lata. Cuando vimos el circuito paralelo, que fue ayer, entonces aquí entramos trabajando en esa parte, en donde identificamos el día de ayer que en un circuito paralelo conectamos todos nuestros capacitores directamente, cada una de sus terminales a la fuente, de tal suerte que cada capacitor, entre los terminales de cada capacitor aparece el voltaje total que se aplica. Es una de las características. El voltaje total es igual al voltaje de cada uno de los capacitores. Es una característica del circuito paralelo. Pero además, la capacitancia total, al permitir que estas placas se carguen directamente a través de la conexión del circuito, pues cada placa tiene una carga diferente. Entonces, la carga total de este circuito, pues es la suma de las cargas. Y de igual manera, la carga total, la capacitancia total, perdón, del circuito, resulta en la suma de las capacitancias individuales. En este caso, entonces, este circuito se utiliza para cuando requerimos aumentar la carga y aumentar la capacitancia. A diferencia del primer circuito serie, que es su característica era reducir la capacitancia, en este caso es aumentar la capacitancia y desde luego aumentar la carga. Y también, pues, recordar que en este circuito paralelo también aplica la relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia. Exactamente igual que en el circuito serie e incluso en el circuito en un capacitor individual. Esto sigue aplicando esta relación y la vamos a seguir usando para resolver estos circuitos. Entonces, en este circuito, muchachos, tenemos este caso. Tengo 3 capacitores que puedo interconectar. Si todos los bornes, cada una de las terminales de uno de estos capacitores las conecto directamente a la terminal negativa de la fuente, y por el otro lado, cada una de las terminales de estos capacitores los conecto al borne positivo de la fuente, entonces tengo lo que es un circuito paralelo que tiene las características que acabamos de revisar. Entonces, voy a identificar mis capacitores como los capacitores 1, 2 y 3. Este es el capacitor 1, este es el capacitor 2 y este es el capacitor 3. Y vamos a darles valores iguales a los que manejamos antes. Este capacitor 1 era de 10 microfaradios. Este capacitor 2 era de 20 microfaradios. Y el capacitor 3, si no mal me acuerdo, era de 50 microfaradios. Son los mismos capacitores, pero ahora están conectados en un circuito paralelo. Vamos a alimentar este mismo circuito paralelo con un voltaje total igual que en el caso anterior de 50 volts. Cuando nosotros hacemos esto, pues obligamos a que las cargas eléctricas de cada una de estas placas empiecen a migrar a través de estos cables que interconectan a los capacitores. Por efecto de la fuente, de esta fuente que colocamos, esas cargas empiezan a migrar y finalmente van y se depositan en las cargas contrarias, en las placas contrarias de los capacitores, y entonces logramos que se carguen los capacitores. Entonces, cada uno de estos capacitores tiene su propia carga. Aquí tenemos una carga 1 de este capacitor, una carga 2 de este capacitor, y una carga 3 de este capacitor. Y entonces, como en el caso del circuito serie, tenemos que calcular pues todos los parámetros correspondientes. En este caso, para el circuito paralelo tenemos que calcular una capacitancia total, una carga total, una carga en cada capacitor, es decir, una carga 1 del capacitor 1, una carga 2 del capacitor 2, una carga 3 del capacitor 3, y los voltajes individuales, es decir, el voltaje 1 de la capacitancia 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. La pregunta es, ¿cómo empiezo para resolver? ¿Qué es lo primero que calculo? Muchachos, díganme, ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo calcular para empezar a resolver este problema? ¿Alguna idea?
Cualquier idea es buena. Puede ser Las una. cargas. ¿Las qué? Las cargas. Las cargas. Por ejemplo, si quisiera calcular la carga 1 en este momento, la carga 1 tendría que calcular, ¿a qué sería igual la carga 1, por ejemplo? Por definición. ¿Me dices? ¿Cómo calculo la carga? El voltaje por la capacitación. Por la capacitancia. La carga es el voltaje por la capacitancia. Entonces, si quiero la carga 1, necesitaría el voltaje 1 por la capacitancia 1. ¿Conozco el voltaje 1 en este momento? Sí, ¿Cuál es? ¿Cuánto vale? 50 volts. 50 volts. Entonces, en este momento sí lo conozco. Nada más necesito hacer esta especificación para que me quede claro. El voltaje 1, como este es un circuito paralelo, debo de recordar que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, y todos ellos van a ser igual al voltaje total, y los podemos igualar todos a 50 volts. Entonces ya con esto, ahora sí podemos sin ningún problema calcular la carga 1 porque pues sabemos que el voltaje 1 es de 50 volts y la capacitancia 1 pues es un dato que nos da 50 volts por la capacitancia 1 que me da de 10 microfaradios. Entonces puedo obtener mi carga 1 que son 50 por 10 mililitros, esto me da 500, ¿no? 500 micro. ¿Qué es? ¿En qué medimos la carga, muchachos? Coulomb. Coulomb. Son 500 microcoulombs. Esta es mi carga 1. Bien, ya tenemos esa. ¿Con qué seguimos? ¿Qué calculamos ahora? ¿Alguna idea? Sin miedo, sin pena. Nos podemos equivocar, no hay problema. ¿Con qué La seguimos? capacitancia. La capacitancia pudiera ser. La capacitancia, de hecho, ya la tenemos aquí, pero podemos calcular la total. Pero La si ya total. calculamos, si ya calculamos la 1, podemos calcular la 2 y la 3, ¿no? Aprovechando que están aquí. Ahorita calculamos la capacitancia total, que de hecho es con lo que debimos de haber empezado, pero está bien, está bien lo que me dijeron. Ahorita podemos calcular también estas cargas. Vamos a dejarlo, Reguera, un poquito más adelante. Vamos a acabar de calcular las cargas, ¿no? Para no perder la idea. Recordemos, si queremos calcular la carga 2, tenemos que multiplicar el voltaje 2 por la capacitancia 2. Entonces, como ya dijimos que todos los voltajes son iguales, porque es un circuito paralelo, entonces podemos sin problema sustituir aquí 50 volts por los 20 microfaradios, que es la capacitancia 2, y ahora sí obtener la carga del capacitor 2. ¿Cuánto me da eso? 50 por 20, muchachos. 1000. 1000 microfaradios, pero microcoulombs. 1000 microcoulombs es carga. Y de igual manera, pues ya que estamos aquí aprovechando el viaje, podemos calcular la capacitancia, perdón, la carga 3, porque la carga 3 va a ser igual al voltaje 3 por la capacitancia 3. El voltaje 3, que es igual al 2, que es igual al 1, es de 50 volts. Y también es igual al total por la capacitancia 3, que son 50 microfaradios. Y esto me va a dar, ¿cuánto, muchachos? 2500 500. microcoulombs. 2500 microcoulombs. 2500 microcoulombs. Y entonces, resulta que ya tenemos 3 cargas, la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Y la pregunta es ahora, ¿cuál será la carga total de este circuito? ¿O cómo la calculo? Sumando las 3 cargas. Sumando las 3 cargas, perfecto. Exactamente, recordando que la carga total de este circuito es la suma de las cargas.
Entonces es la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Y bueno, y aquí como las tengo acomodadas, eso va a ser la suma precisamente de esto que tengo aquí arriba. Si sumo estas tres cargas, ¿cuánto me da en total? 4000 4.000. microcoulombs. 4000 Microcoulombs. microcoulombs. Y esa es la carga total de mi circuito, 4000 microcoulombs. Ok, ya está. Y ahora sí vamos, como nos decía Kevin, me parece que era. Nos decía que calculáramos la capacitancia total, pues vamos a hacerlo en este momento, porque pues si lo pudimos haber hecho desde el principio, pero está bien, aquí no hay ningún problema, podemos hacer. Ahora sí es necesario calcular la capacitancia total, y la pregunta es, ¿cómo calculo esta capacitancia total? Aquí es igual. Sumando las tres. Así es, sumando la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3. Y si sumamos esas tres capacitancias serían 10 microfaradios, que es la capacitancia 1, más 20 microfaradios, que es la capacitancia 2, más 50 microfaradios, que es la capacitancia 3. 80 microfaradios. Y esto me da una capacitancia total de 80 microfaradios. Ok. No sé si alguien recuerda el ejercicio anterior en el que conectamos tres capacitores, los mismos tres capacitores, pero los conectamos en serie. ¿Alguien tiene una idea, se acuerda más o menos o tiene en la mano cuál fue la capacitancia total que encontramos en ese caso? Cuando estaban conectados en serie. Fueron 5.88 microfaradios. 5.88, ¿no? Y en este caso Ujú. tenemos 80 microfaradios, entonces vemos cómo es sensiblemente mayor, en este caso, la capacitancia. Entonces, pues esta es la característica de este circuito paralelo, me permite aumentar la capacitancia. Al contrario de aquel que lo que hizo fue disminuirla. Entonces, este circuito es ideal para cuando queremos aumentar esta capacitancia, esta capacidad de almacenar cargas. Igual, la carga, si comparamos este valor con el anterior, pues es mucho más grande. Entonces, pues ya, ¿qué nos falta, muchachos? Nos falta, pues creo que no nos falta nada. Vamos a checar. La capacitancia total ya tenemos, que es de 80 microfaradios. La carga total, microfaradios. Sí. Una duda, ¿y aquí por qué no ocupamos el de 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2 más 1 sobre capacitancia 3? Porque eso es para el circuito serie. Ah, ok. Este es un circuito paralelo. Recuerda que la diferencia es la forma en que se operan las capacitancias. En este caso, ahorita lo resaltamos. 4000 microcoulombs es la carga total. Las cargas individuales ya también las calculamos, que es la carga 1 de 500 microcoulombs. La carga 2 fue de 1000 microcoulombs. Y la carga 3 de 2500 microcoulombs. Desde luego esto dependió directamente de la capacitancia. Mayor capacitancia, mayor carga puede almacenar. Y los voltajes, muchachos, pues en este caso, como es un circuito serie, pues en automático ya sabemos que son iguales, entonces todos son iguales a 50 volts. Entonces ya prácticamente tenemos todos los parámetros aquí calculados sin ningún problema. Entonces, muchachos, la pregunta que me hacían ahorita es precisamente, hay que recordar las características de cada circuito. En este caso, un circuito paralelo. Circuito paralelo, ¿cuál es la característica? Para empezar, la carga total es la suma de las cargas. La capacitancia total es la suma de las capacitancias individuales. Y los voltajes, 1, 2, 3 y 4, o los que sean, son iguales. Esas son las características de este circuito. A diferencia del circuito serie, en donde la capacitancia total es la inversa de la suma de las inversas, y eso me hace que la capacitancia total sea menor. La carga, en aquel caso, es igual en todos los capacitores. Esa es pues, la característica de ese circuito. Y los voltajes allá no son iguales, sino que los voltajes se dividen. El voltaje total resulta de la suma
de los voltajes individuales. Eso es lo que hay que recordar para cada circuito. Entonces, son las características de cada circuito y hay que recordarlas porque eso nos va a permitir resolver el problema que se nos presente. Aquí lo único que me bastaría tal vez sería recordar que pudiera yo calcular, aquí calculé la carga total sumando las cargas individuales, pero en su caso puedo calcular también la carga total de la carga total de este circuito, pues multiplicando el voltaje total por la capacitancia total. Y si lo hago de esa manera, resulta que la carga total del circuito son los 50 volts que tiene aplicados este circuito, es el voltaje total, por la capacitancia total que encontramos en 80, ¿no? Microfaradios. 80 microfaradios, y esto me da 50 por 80, muchachos. 4.000. 4.000. Me da también 4.000 micro coulombs, que es la unidad de carga. Es exactamente lo mismo que obtuvimos acá. Pues son dos maneras. Podemos calcular la carga total sumando las cargas individuales, o podemos calcular la carga total pues mediante los valores totales de carga y de voltaje y de capacitancia. Y lo único que podría decir es que puedo expresar también esto como una cantidad más pequeña, en vez de 4.000 microcoulombs, aquí es 10 a la menos 6, pudiera yo mover mi punto 3 lugares hacia la izquierda, me quedaría menos 5, menos 4, menos 3. Esto sería igual a, porque así lo vamos a encontrar a veces. ¿Perdón? No, sería la menos 3, no a la menos 9. A la menos 3 es 4 milicoulombs. Aquí es por 10 a la menos 6. Pero si yo muevo mi punto 3 lugares hacia la izquierda, me queda a la menos 5, a la menos 4 y a la menos 3. Me quedaría aquí por 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 es mili. Entonces podría expresar esto como 4 milicoulombs. Que sería una cantidad 1000 veces más grande que 4.000 microcoulombs. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Bueno, entonces nos restaría nada más para estar preparados para el examen del próximo viernes. No, el próximo viernes, no, el próximo Profe. lunes. ¿Eu? Yo sí tengo duda con uno de los problemas de la tarea. ¿Cuál es El 31 y el 32 fueron los que no más no le hallo, profe. ¿Qué dicen el 31 Pero y el pues, si me 32? puede ayudar con uno. ¿Qué dicen el 31 y el 32? En el 31 dice que hay una esfera conductora de 10 centímetros de radio que se encuentra cargada uniformemente con una carga total de 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Ajá. Determina el gradiente de potencial que existe en puntos situados sobre una misma recta, con la condición de que se encuentren sobre la misma superficie de la esfera a 5 centímetros de esta. Ok. Tienes una esfera, lo voy a tratar de hacer aquí. Tienes una esfera con una carga, ¿no? Te da una carga. Voy a tratar de representarlo acá. Tienes una esfera con una cierta carga. No sé si te da una carga superficial o algo. Luego te dice que 5 centímetros determines el potencial. En este caso, y bueno, y en todos los casos, cuando tienes una carga dentro de una esfera, vas a considerar que esa carga está concentrada en el punto, en el centro. Aunque hay una esfera posterior, entonces, esta esfera te dice que es de radio 10, me parece, ¿no? Algo me dijiste así. Sí, Entonces, esta esfera tiene 10 centímetros de radio. Y tú consideras la carga aquí concentrada en el centro, resulta que tienes aquí a 10 centímetros tienes un determinado potencial. Vamos a llamarle un potencial A en este punto. Y 5 centímetros por encima de este punto, o sea, a 15 centímetros de la carga, tienes un segundo potencial, un potencial B.
Puedes calcular a 15 centímetros, puedes calcular un segundo potencial en este punto. Y entonces puedes calcular tienes dos potenciales ahí. Puedes calcular una diferencia de potencial. El gradiente de potencial se define así. El gradiente de potencial se define como la variación, el negativo de la variación Del voltaje. del potencial eléctrico entre la variación del desplazamiento, de la distancia, digamos. Entonces, ¿qué tienes aquí? Tienes, no sé, el potencial de B menos el potencial de A, por ejemplo. Entre la distancia al punto B menos la distancia al punto A, o al revés, sí. Este es A. Ya. Con razón, profe. Entonces tienes ahí 5 centímetros, que es la diferencia entre estas dos distancias, y tienes dos potenciales. Entonces sacas la diferencia de potenciales entre la diferencia de distancias y obtienes el gradiente de potencial. Es el negativo de esta variación. Así sería el asunto. Ok. Gracias, ¿Vale? profe. Sí, con razón no me salía. Ok, pues ya, espero que con eso ya quede aclarado. Sí, gracias. Sale, muchachos, entonces les decía que nada más nos restaría ver lo que es un circuito mixto. Tenemos algunos minutos en el reloj. Voy a permitirme de una vez, vamos a ver hasta dónde avanzamos. Y bueno, pues hasta ahí creo que es la última oportunidad que tenemos de ver este circuito, porque un circuito mixto sería de esta forma, en donde ya no podemos identificar plenamente o de manera directa si hay una conexión serie paralelo. De hecho, es una combinación de capacitores en serie y en paralelo. Entonces vamos a identificar, muchachos, en este caso, todos mis capacitores. Tengo mi capacitor 1, el capacitor 2, por orden de aparición el capacitor 3, el capacitor 4 y el capacitor 5. Para facilitar recordar su valor, voy a relacionar con su número. Por ejemplo, decir que el 1 vale 10 microfaradios, que el 2 vale 20 microfaradios, que el 3 vale 30 microfaradios, que el 4 vale 40 microfaradios, y así sucesivamente, de tal manera que el 5 vale 50 microfaradios, es su capacitancia de cada capacitor. Y entonces, si nosotros alimentamos este circuito con un voltaje total, vamos a suponer que fuera el mismo que en el caso anterior, o en los casos anteriores de 50 volts, resulta que, pues para resolver este circuito necesitamos calcular todos los parámetros que antes hemos calculado. Necesitamos una capacitancia total del circuito, una carga total del circuito, una carga individual por cada capacitor, es decir, desde el capacitor 1, la carga del 1, la carga del 2, la carga del 3, la carga del 4 y la carga del 5. Y además necesitamos calcular también todos los voltajes, el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, el voltaje 4 y el voltaje 5. Todos los voltajes. Entonces, todo esto es lo que tenemos que encontrar para este circuito. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver pues, es ir identificando partes del circuito que se encuentren en serie o en paralelo para poderlo ir reduciendo a un circuito más simple. Vamos a visualizar, si yo empiezo a recorrer mi circuito de aquí, en la fuente, en el poner positivo, y voy hacia el capacitor 1, encuentro que después del capacitor 1 podría decir que el que está en serie con el capacitor 3, pero no es cierto porque tengo aquí una rama que se sale, que va a ser el capacitor 2, entonces no puedo asegurar que el 1 y el 3 estén en serie. Si me sigo derecho, podría decir que el 1 y el 2 están en serie, pero tengo esta rama que va hacia el capacitor 3, entonces no me asegura que estos dos estén en serie. Si me sigo entonces, si encuentro el 2 y luego encuentro el 4, veo que esos dos capacitores sí puedo identificar que se encuentran en serie entre sí. Y entonces ese es mi primer punto de ataque del problema. Puedo identificar que este capacitor 2 y este capacitor 4 están en serie. Y entonces puedo reducirlos a un capacitor equivalente.
Y la pregunta es, si esos dos capacitores están en serie, que es el 2 y el 4, ¿cómo puedo calcular la capacitancia equivalente del capacitor 2 y el 4? ¿A qué será igual? Están en serie, muchachos. Díganme, ¿a qué es igual? ¿Cómo la calculo? La inversa de Ajá. los capacitores. La inversa de la suma de las inversas de cada capacitor, es decir, la inversa del capacitor 2 más la inversa del capacitor 4, y así calculo la capacitancia equivalente de estos dos. Y díganme, muchachos, es 1 sobre la inversa de 1. Voy a omitir las unidades para hacerlo más rápido. 1 sobre 10 más 1 sobre 20. Perdón, 4, 40, 1 sobre 40. Recordemos que es por 10 a la menos 6 y todo ese rollo solamente para hacerlo más rápido. La inversa de 10, muchachos, ¿cuánto es? Punto 1. Punto 1. ¿Y la inversa de 40? 24. ¿Cuánto, perdón? ¿Qué no sería la inversa de 20? No, es la inversa de 40, es el capacitor 4. Pero ¿y Pero del no, el primero no sería No, pues dice de la 2, ¿no? la inversa de 20, sí, efectivamente. ¿Cuánto sería? 1 sobre 20. No es punto 1. Es punto 0.5. La inversa de 20, Sí, profe, punto 05. 0.05. Y la inversa de 40, 0.025, ¿no? Sería la mitad de esto. Si me equivoco, me dicen. ¿Sí o no? Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿La inversa de 40 está bien? ¿0.025? Sí, sí, profe. Ok, si sumamos esos dos valores, es 1 entre 0.5, 0.075. Sí, profe. ¿Cuánto me da la inversa de 0.075? 13. 13.33. 13.33. 13.33. Y como estamos operando micros, pues esto también me va a dar microfaradios. Entonces, esta es la capacitancia equivalente de estas dos, de esta capacitancia 2 y 4. Cuando hago eso, muchachos, entonces lo que tengo que hacer es que ver que mi circuito se reduce o se simplifica. En vez de tener 5 capacitores como tenía originalmente, ahora tiene solamente 4. Porque este capacitor 2 y 4 se combinan en uno solo. Entonces tenemos aquí el capacitor 1. Y luego acá está el capacitor 3. Y por acá está el capacitor 5. Pero este capacitor 2 y 4 se combinan en uno solo. Me va a quedar, por ejemplo, aquí. Tengo, ahora mi circuito toma esa forma. Este es el capacitor 1, este es el capacitor 3, este es el capacitor 5, y esta es la combinación del capacitor 2 y el 4. Y ahora, ¿podemos identificar alguna parte de este circuito que esté en serie o en paralelo? Muchachos, ¿cuál sería? El 3 y el 4. El 3 y el 2, 4, ¿no? Ah, sí, sí. Estos 3 y 2, 4. 3 y el 2, 4 están ¿en qué? ¿Serie o paralelo? En Paralelo. paralelo. En paralelo. Entonces, podemos calcular ahorita una capacitancia equivalente de estos dos. Si calculáramos, por ejemplo, la capacitancia equivalente de 3, 2 y 4, ¿a qué sería igual? Están en A paralelo. 70 microfaradios. A ver, no, chécale. Por A definición. 43. 1 sobre capacitancia. No, están en paralelo. Recuerden que están en paralelo. En este caso están en paralelo. No, arriba porque estaban en serie, pero aquí están en paralelo. A 43.33. Ajá. Tendría que ser la capacitancia 3 más la capacitancia 2, 4. Primero, hay que ir definiendo eso. La capacitancia 3, dijimos, es de 30 microfaradios.
Y la capacitancia 2.4 es la que acabamos de calcular arriba, de 13.33 microfaradios. Entonces resulta que la capacitancia total es de, bueno, de estas 3.2.4 es 43, ¿no? 43.33 microfaradios. ¿Sí vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿O ya nos perdimos? No, sí, vamos bien, profe. Ok, entonces lo que hicimos fue encontrar un equivalente de estas tres, esta 3 junto con esta 2.4 que ya hemos reducido también. Y resulta que después de que hacemos eso, nuestro circuito se reduce, se simplifica aún más porque tenemos aquí una fuente en donde está conectado un primer capacitor que hasta ahorita no le hemos hecho nada. Y luego un segundo capacitor que es la combinación del 3, 2 y 4. Y resulta que está conectado de esta manera con el capacitor 5 también. Y vemos que es un circuito ya todavía más simple que el anterior. Tenemos un capacitor 1, un capacitor 3, 2, 4 y un capacitor 5. Y entonces vemos que ya tenemos un circuito que ya podemos identificar qué conexión tiene este circuito. ¿Cómo están estos capacitores entre sí conectados? En serie. En serie. Entonces, como ya están todos en serie, en este punto ya puedo calcular una capacitancia total de este circuito. ¿Cómo calcularía esa capacitancia total? ¿Cómo calcularía el cálculo de esta capacitancia total? ¿A qué se debe igual la capacitancia total? Tomando en cuenta que tengo 3 capacitores en serie ahí. A 1 sobre capacitancia del capacitor 1 y así. Así sucesivamente. Muy bien, Perla, gracias. 1 sobre la capacitancia 1, que no le hemos hecho nada, más 1 sobre la capacitancia 3, 2, 4, 3, 2, 4. más 1 sobre 1 capacitancia 5. sobre capacitancia 5. Y si hacemos esa operación, podemos calcular la capacitancia total. Va a ser 1 sobre 1, la capacitancia 1, voy a poner nomás los valores, 10, dijimos 10 microfaradios, más 1 sobre la 324 que dijimos que eran 43.33. 43, más 1 sobre 50, 50. ¿no? 50, que es la otra. Y si me ayudan, ¿cuánto es? 1 entre 10.1, ¿no? Más 1 entre 43.33. 0.23. Punto 0.23. Sí. Ok, gracias. Y 1 sobre 50. 0.02. 0.02, ok. Y si sumamos estas tres cantidades, me queda 1 sobre punto 125. No es cierto, 0.143, ¿no? Díganme si me equivoco. Punto 1 más punto 100, más punto 0.23 más punto 0.2. Muchachos, se va a acabar la sesión, nos reconectamos para seguir avanzando con este problema, por favor. En cuanto se termine, corroboren este dato, punto 1 más punto 0.23 más punto 0.2. Me da punto 143. Sí, profe. Ok, ¿y la inversa de eso cuánto es? $6.98. 6.98, ok. 6.98. 99 a mí me salió. 99, sí, más o menos lo que estamos viendo. Microfaradios. Esa es la capacitancia total. Muchachos, nos reconectamos.